Buen día a todos, me da mucho gusto poder estar en este tiempo donde podemos estar compartiendo estos temas tan importantes. Sabes, el día de hoy mi corazón sintió compartir una palabra durante el tiempo de oración. Uy, qué tiempo de oración tuvimos el día de hoy en la iglesia. Un tiempo donde hubo palabra bien gruesa, señales así bien tremendas que nos dejaron sorprendidos, palabra decretada de protección sobre gente de la congregación y así al instante ejecutándose la palabra sobre sus vidas. Qué increíble cuando Dios está en un lugar y qué increíble cuando no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo o no permitimos que Dios vaya más allá con nosotros. Y eso es exactamente lo que yo te quiero hablar. El tema se llama endurecimiento de corazón. Esta palabra sonó muy fuerte en mi vida el día de hoy, al grado que pues normalmente los martes oramos y sí sentí muy fuerte de parte del Señor que tenía que expresarle una palabra al pueblo, a la iglesia, ¿sí? Acerca de no endurecer su corazón a las cosas que Dios estaba haciendo. Y este tema me llevó a meterme un poquito a algunos estudios y encontré al el gran predicador llamado David Wilkerson, un hombre de Dios, un hombre que traía una palabra muy certera y un hombre que ha dejado un mensaje muy poderoso a la iglesia. Y decía él que el mayor endurecimiento no lo había encontrado en las calles, no lo había encontrado ni siquiera en los ateos, ni aún en la gente homosexual. Dice que una ocasión, mientras él caminaba por la avenida, por el lugar donde él vivía, se encontró un grupo de homosexuales con pancartas ofendiendo al cristianismo. Pero su sorpresa lo llevó a algo más allá, cuando una persona predicó el evangelio y una de las personas que estaba ahí con sus pancartas terminó arrepintiéndose y entregando a su vida a Jesús por medio de un mensaje. Dice que él se ha sorprendido que aún las personas más ateas pueden recibir misericordia y perdón de Dios al instante, así. Y dice que él ha encontrado el mayor endurecimiento no en las calles, no en las líneas de la gente más dura que te puedes imaginar y en la que nosotros podemos juzgar, sino en las puertas de la iglesia, donde relativamente se escuchan los avisos constantes de cada domingo, donde se encuentran los hermanos tiernos que aplauden, que danzan, que alzan sus manos, pero que esas personas pueden llegar a ser las personas más endurecidas. ¿Por qué se endurecen? Porque aviso tras aviso de lo que deben o no deben de hacer, llega un momento en que el mensaje les pasa por un oído y les sale por el otro. Entonces, es importante entender que el mayor endurecimiento lo encontramos dentro de la iglesia. Qué increíble, ¿verdad? Se supone que la iglesia debe de ser el lugar de refugio donde cada uno de los que estamos ahí estamos recibiendo adiestramiento, estamos recibiendo alimento para crecimiento. Sin embargo, esto es bíblico, quiero que me escuches que en el pueblo de Israel se endureció a Dios en el tiempo de desierto y su endurecimiento trajo un juicio de Dios a sus vidas, porque ante tantas señales, ante tantos milagros, ellos no permitían que Dios entrara más allá en sus vidas. Y esto fue algo relativamente visible porque, vemos que cuando el Señor le da la palabra por medio de Moisés a Faraón y le dice que dejara de ir a su pueblo para que lo adorara en el desierto, y Dios le dice a Moisés, desierto no los va a dejar ir, dice, porque está endurecido. Entonces el endurecimiento trajo mayor endurecimiento a la vida de Faraón. Después de ver señales, después de ver milagros, no ablandó su corazón y se expuso a un juicio donde los primogénitos de Egipto, aún su propio hijo, murieron por ese endurecimiento. Entonces, vamos a ver una cosa muy importante. El endurecimiento de la iglesia debe de ser tratado.
Y solamente hay una manera de tratar a una persona endurecida, donde él tiene que reconocer que no está llevando en práctica la palabra. Segundo, donde él tiene que pedirle perdón a Dios por ese endurecimiento, donde solamente recibe la palabra que le conviene y la que no le gusta la rechaza. Ahora, la Biblia nos dice que el Señor Jesús notó una serie de cosas de endurecimiento en la vida de sus discípulos. Escúchame bien. Aquellos que estaban viendo a Jesús hacer milagros estaban endurecidos. No lo podemos encontrar aquí en una persona como Caifás, otras personas que estuvieron ahí presentes durante la crucifixión, como Pilato o los romanos. Vemos que relativamente en la crucifixión, uno de los romanos, cuando la tierra tembló y vio la señal, dijo una palabra bien clara: verdaderamente este era hijo de Dios. Así es que el hombre probablemente tuvo un encuentro con Cristo al mirar esa serie de señales. Pero ¿cuántas señales Dios no trae a la iglesia y la iglesia sigue endureciéndose? Llegan a la iglesia con un espíritu de juicio, juzgando a los demás, trayendo conflictos de chisme, dudando acerca de principios como el diezmo. Aunque no lo creas, en la iglesia existen aquellos que aún siguen no creyendo en el principio de diezmar. Pero yo no voy a hablar de ese tema. Es importante que entendamos que si hay una parte en nuestras vidas que está endurecida, debemos presentarla a Dios. Ahora, quiero leerte el libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 30. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esto sucede después de que Jesús los envía a los 70 de dos en dos a predicar a las aldeas, y regresan sumamente emocionados porque son usados por Dios para dar palabra, para sanar enfermos, y vienen con esa emoción, ahora sí, regenerativa, compartiéndosela a Jesús. Pero Jesús en el verso 31 les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Normalmente cuando nos emocionamos, encontramos que estamos en un estado de emoción pasajera. Jesús sabía que la emoción dentro del Evangelio no era buena. Emocionarse por una señal y por un milagro no era del todo bueno. ¿Por qué? Porque no vivimos para crecimiento a través de una señal o a través de un milagro. Vivimos a madurar en carácter a través de las enseñanzas y aún de las exhortaciones que se nos dan en la iglesia. Entonces el Señor, ok, está bien, vienen bien contentos de allá, pero ahorita necesitan descansar, porque el descanso les va a provocar un poquito de asentamiento en sus emociones, y ya que descansen un poco veremos qué es lo que sigue, porque el Señor estaba a punto de darles una señal más. Pero esta señal tenía que ver con provisión financiera y económica. Sabes, yo me he encontrado en la iglesia mucha gente viviendo milagros financieros. Increíblemente vienen a la iglesia contando que Dios ha hecho milagros en sus vidas. Dinero apareciéndose en sus cuentas, dinero llegando a sus carteras básicamente de la nada. Pero llega el momento de la prueba, llega el momento de la reprensión, y resulta que el momento de la reprensión les duele más y hacen a un lado la señal. ¿Por qué? Porque fue relativamente un momento de emoción que fue pasajero. Que cuando vino la prueba, relativamente la semilla se secó. Como dice la Biblia, que el hombre salió al campo y aventó semilla, y parte de la semilla cayó entre pedregales. Y eso representa que la gente se afana, o la gente es de corta duración, ¿verdad? Y que la semilla es ahogada por los problemas o por las opresiones de aquellos que los juzgan por ser cristianos. Entonces, relativamente la Biblia nos está diciendo que tarde que temprano no vamos a tener una experiencia de emoción, sino que vamos a ser reprendidos por la palabra,
por el mensaje o aún por la boca de alguien, tutor o mentor de la iglesia que está dedicada a darnos dirección. Sin embargo, Jesús sabía que sus discípulos no estaban preparados porque simplemente sus emociones eran excesivamente atrabancadas. No, pues es que Dios hizo esto a través de mí, pero eso no se trata de eso, ¿me explico? Lo que se trata aquí es entender que no vamos a tener un cristianismo efectivo de puras emociones. Los milagros van a venir, las señales deben de estar presentes, pero hay una cosa muy importante, en la vida del cristiano debe de haber madurez y debe de haber carácter en situaciones difíciles. Dice, eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hay una cosa muy importante que tú y yo tenemos que entender. Hay una parte de nuestro cristianismo donde vamos a experimentar la compasión de Dios en nuestras vidas, pero luego vamos a pasar por el proceso de prueba, donde Dios va a observar nuestras actitudes. La compasión es una parte muy importante en la vida cristiana. De hecho, dice la Biblia que aquí ellos recibieron compasión por parte de Dios, pero Dios se fijó que el pueblo que lo seguían como ovejas que no tenían pastor. Mira, relativamente la compasión tiene que ver con una persona que se deja pastorear, que se deja cuidar y que es reprendida cuando está en una situación complicada. Ahora, no te estoy hablando que la persona va a ser juzgada por sus malas obras, pero sí tiene que ser reprendida cuando algo está mal y él tiene que resolver. Pero hay gente que no le gusta eso, piensan que la compasión tiene que ver simplemente con un mensaje de amor, con un mensaje de háblale bonito, con un mensaje de que no le hables fuerte porque se va de la iglesia. Pero relativamente la compasión tiene que ver con enseñanza y exhortación. Entonces dice más adelante, dice, y Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Se está hablando aquí que eran 5,000 hombres varones, sin contar a los niños y a las mujeres. Un aproximado entre 9,000 a 10,000 personas fueron las que comieron a través de un milagro. Ahora, vemos aquí una cosa muy importante. El Señor Jesús expone el milagro a sus discípulos para que vean, número 1, que para Él nada es imposible. Número 2, entender y hacerlos comprender a ellos que ellos tenían que darle valor a esta señal que Él estaba trayendo. Sin embargo, el Señor estaba permitiendo que ellos formaran parte de este milagro para exponerlos a su condición interna.
porque más adelante vamos a ver una cosa muy importante. Los discípulos estaban ahora sí que como que atontados. ¿Por qué estaban atontados? Porque una vez que vieron este milagro, no le dieron crédito, no ablandó su corazón. En el verso 45 ve lo que dice. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor, después de un largo tiempo, una larga jornada, después de darle comer a todos, mandó a sus discípulos, los subió a la barca, les compró el boleto y los mandó a la otra ribera. Pero una cosa muy importante, Jesús no se subió con ellos. Y esto es algo que ellos tenían que ver, porque probablemente no había otras barcas para que Jesús subiera y los alcanzara más adelante. Ahora, lógicamente, ellos debieron haber dicho, bueno, pues ¿en qué se va a ir el Señor? ¿Cómo va a llegar hasta allá? Sin embargo, como sus ojos no los dejaba ver más allá y solamente relacionaban lo natural con lo natural, nunca se pusieron a pensar que Jesús era hacedor de milagros y que de alguna manera iba a tener una aparición enfrente de sus ojos. Eso nunca pasó por sus mentes. Ellos dijeron, bueno, pues aquí se queda Jesús, no sé cómo va a llegar hasta allá, a lo mejor alguien le va a dar un aventón. Pero Jesús se fue a orar. Ahora, dice, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando en el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué increíble que en una parte vemos que regresan bien emocionados, maravillados de las enseñanzas que están llevando y que están orando por los enfermos y sanan. Luego el Señor Jesús los lleva donde alimenta a 10,000 personas y a través de un acto de fe y de provisión y de compasión manifiesta su gloria en provisión económica y financiera. Luego el Señor Jesús les dice, adelántense, ahorita les llego por allá. Y el Señor Jesús baja de la montaña y comienza a caminar sobre el mar. Y lo primero que pasa con los corazones endurecidos de estos hombres es que empiezan a relacionar las cosas con una fantasía. ¿Qué es lo que sucede con la gente cuando ve señales en la iglesia y sus corazones están endurecidos? Todo lo relacionan con una fantasía. Esto no puede ser de Dios. Eso no puede ser de Dios. Eso no puede ser posible. Y comienzan con una serie de cuestionamientos. Comienzan a indagar, comienzan a investigar y aún dejan de asistir a la iglesia por cosas que no les parece, que piensan que no es de Dios. Porque les da temor, se turba su religiosidad y se alejan del camino y terminan metiéndose a iglesias vacías, frías y sin el mover del Espíritu Santo, porque eso los hace sentir cómodos. Donde se predica un mensaje bonito, ahí está Dios, según ellos. Pero relativamente, déjame decirte que los discípulos estaban en una situación donde su corazón estaba endurecido, que no les dejaba ver lo que realmente Jesús estaba haciendo. No se habían fijado que el Señor había multiplicado los peces o no le habían dado importancia. Hay gente, escúchame bien, que llega a la iglesia muy endurecida. Ni siquiera levanta sus manos, ni siquiera adora a Dios y mucho menos toman el paso de echar su diezmo en el alfolí. ¿Por qué? Porque piensan que es su dinero y que se les está quitando.
Sin embargo, la Biblia nos dice que el diezmo es una ley irrevocable, es un mandato de parte de Dios. Una persona endurecida siempre termina quebrantando los mandamientos del Señor. Dice la palabra que el profeta Ezequiel recibe una palabra de parte del Señor y le dice: escucharán tu voz, te halagarán, mas no harán conforme a las obras de lo que les estás enseñando. Es increíble entender que tú puedes estar en la iglesia halagando la predicación de un pastor o de un predicador que te está hablando bonito, pero luego sales y no pones en práctica nada de lo que escuchaste. Qué increíble. ¿Sabes? Es un tiempo donde la iglesia debe de entender: o rompemos con el endurecimiento, o recibiremos el mismo pago que recibió Faraón al perder su primogénito. Y esto nos habla de quebrantamiento. Dice la palabra en Proverbios que el hombre terco será quebrantado. ¿Sabes? Cuando nosotros no admitimos consejo y no admitimos reprensión, literalmente estamos rechazando la cura para nuestro corazón y para nuestra alma. Ve que hoy yo te animo a que seas un cristiano verdadero, un cristiano que sabe ser dirigido y sabe ser pastoreado. No nomás es que vayas a la iglesia y te sientes y llenes un asiento vacío. Es tiempo que tú recibas palabra de exhortación y palabra que reprende malos actos para que tú te conviertas en un cristiano ejemplar en el reino de Dios. Déjame orar por ti. Señor, en este momento yo te pido, Dios, que quites todo endurecimiento de corazón y pongas un corazón de carne en cada uno de tus hijos que escuchan este mensaje hoy. Yo bendigo sus vidas en el nombre de Jesús y declaro que de hoy en adelante prestarán atención a todo lo que tú les estás llamando. En el nombre de Jesús. Amén.